Descubierto lo increíble, el médico reveló el secreto oculto que transformó mi vida para siempre. Alejandro se encontraba en su taller, bajo el sol implacable, con las manos cubiertas de grasa y el olor a gasolina impregnando su ropa. Cada día sentía el peso de la rutina sobre sus hombros, un ciclo interminable que parecía aplastarlo. Recordaba la mirada de su abuela, llena de sueños que nunca pudo alcanzar. Ella había trabajado toda su vida para darle lo que tenía, aunque nunca pudo estudiar. Su amor y sacrificio se entrelazaban en cada tuerca que apretaba, pero también lo ataban fuertemente a la realidad de una vida de escasez y desilusión. Sin embargo, en su corazón, un fuego renegado se mantenía vivo, empujándolo a soñar más. Un día, tras un chequeo médico rutinario, un doctor le lanzó un comentario que resonó en él: la educación tiene el poder de cambiar destinos. Alejandro nunca había pensado en ello como una opción. Pero esa frase se quedó dando vueltas en su mente. El médico, al notar su curiosidad vibrante y el brillo en sus ojos, le ofreció una beca para estudiar medicina. La incredulidad se mezclaba con el anhelo. ¿Un mecánico, de un barrio humilde, podría convertirse en médico? Las dudas empezaron a atormentarlo. ¿Qué dirían sus amigos? ¿Qué pensaría su abuela? Y, sobre todo, ¿sería capaz de igualar las expectativas que una carrera así imponía? El primer día en la universidad fue un torbellino emocional. Las miradas curiosas, los murmullos ahogados y el eco de risas disimuladas llenaron el aire. Cada comentario sobre su vestimenta, su acento, cada gesto de rechazo, lo desgastaba. Pero al mismo tiempo, la imagen de su abuela empujándolo, con su sonrisa cansada, lo instaba a aguantar. Alejandro se sentía como un pez fuera del agua, perdido en un océano de prepotencia y elitismo. Sin embargo, mientras escuchaba las lecciones, sentía como se activaba algo en su interior, como un engranaje olvidado que ahora funcionaba a la perfección. A medida que exploraba su nuevo entorno, Alejandro se encontró con fragmentos de la historia familiar que mantuvo en secreto por tanto tiempo. Cartas amarillas, recetas médicas y relatos de su abuelo, quien había sido un médico brillante pero se vio obligado a renunciar a sus sueños. Ese legado oculto era un faro en medio de su confusión, un recordatorio de que dentro de él había más de lo que parecía. Pero con cada revelación, la presión aumentaba. Cada paso que daba para honrar su memoria lo acercaba más al abismo de la autocrítica. Justo antes de presentar su primer proyecto, un análisis sobre la desigualdad en el acceso a la atención médica, se sintió abrumado por los ecos del pasado. El antiguo rival de su familia apareció en la sala, lanzando comentarios despectivos que lo golpearon como balas. Su confianza se tambaleó. Miradas de desaprobación lo seguían, y la ansiedad se apoderaba de su mente. ¿Qué era lo que lo movía a enfrentar esta batalla contra todos y contra sí mismo? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La clase estaba en silencio, él podía escuchar su respiración, y el sudor empezaba a deslizarse por su frente. En su mente, la voz de su abuelo resonaba: no te rindas, Alejandro. La pregunta se hacía más fuerte: ¿podría ser el faro de esperanza que su comunidad necesitaba? En ese instante crucial, donde la incertidumbre chocaba con su deseo de cambiar el destino, el peso del legado familiar lo oprimía. La historia de su familia no podía repetirse. Tenía que romper el ciclo. Pero, ¿lo lograría o se convertiría en otra víctima de sus propias dudas? La respuesta flotaba en el aire, esperando a ser descubierta. Alejandro sintió una oleada de adrenalina recorrer su cuerpo mientras se preparaba para presentar su trabajo. Las palabras del doctor resonaban en su mente como un eco constante: la educación tiene el poder de cambiar destinos. Esa idea se convirtió en un mantra, un anhelo que lo mantenía en movimiento. Pero en ese instante, al enfrentarse a una sala repleta de colegas y mentores, la gratitud se mezclaba con el temor. ¿Y si todo lo que había soñado estaba a punto de desmoronarse? Mientras hablaba, su voz temblaba al inicio, pero pronto se estabilizó, guiado por la necesidad de hacer justicia por su historia familiar.
Las estadísticas sobre la desigualdad en el acceso a la atención médica fluyeron de su boca, cada dato como un baluarte que desmantelaba el desprecio que había sentido en el pasado. Su trabajo no solo era un proyecto académico, era un grito de resistencia ante la desesperanza que había marcado su infancia. Miradas que antes habían sido despectivas ahora comenzaban a captar la atención, y a medida que las palabras se deslizaban ante ellos, sentía como su voz adquiría fuerza. Sin embargo, cuando terminó, el silencio que siguió fue devastador. Los aplausos que había esperado no llegaron. En cambio, un murmullo de comentarios críticos empezó a circular. No tiene ni idea de lo que habla. ¿Quién se cree para abordar esos temas? Las palabras del rival de su abuelo retumbaban más que nunca. La ansiedad, como un parásito, comenzó a alimentarse de sus inseguridades. Estaba verdaderamente preparado para enfrentarse a una carrera tan demandante. Esa noche, no pudo dormir. La tormenta de pensamientos se agolpaba en su mente. Se sentó en la mesa de su cocina, rodeado de las cartas de su abuelo y las notas de su abuela. Esa conexión lo mantenía en pie. Ahí, entre los objetos perdidos del pasado, encontró un viejo diario. En sus páginas, su abuelo había escrito no solo sobre su amor por la medicina, sino también sobre los sacrificios que había hecho y cómo había enfrentado el desprecio de los que se creían superiores. Un destello de claridad invadió a Alejandro. Su abuelo también había sentido miedo, y decidió actuar a pesar de ello. Inspirado, decidió que no podía dejar que la opinión de los demás dictara su valor. Comenzó a elaborar un nuevo proyecto, uno que abordara su propia narrativa, su lucha y su propósito. Investigar sobre la desigualdad no era suficiente, necesitaba integrar su realidad con la de otros. Tramó un plan para presentar un enfoque más humanizado, centrándose en testimonios de personas que habían sido marginadas en el sistema de salud. Sin embargo, mientras se sumergía en este nuevo camino, otra sombra se cernía sobre él. Una notificación de la universidad le llegó. Habría una competencia para un premio que ofrecía una súbita oportunidad de financiación para proyectos innovadores en salud. Esa noticia, como un faro en la oscuridad, empezó a encender una chispa de determinación en su interior. Quizás esta era la ocasión que había estado esperando. Sin embargo, el plazo de entrega era inminente, y Alejandro ni siquiera había comenzado a estructurarlo todo. Las voces despectivas todavía resonaban, y no podía dejar que eso lo detuviera. Era su momento para brillar o para caer de nuevo en la sombra de la duda. La noche de la entrega se acercaba con rapidez, y la presión empezaba a acumularse. Un interrogante apremiante lo seguía. ¿Podría transformar esa historia de dolor en una de resiliencia? Mientras se adentraba en su investigación, un nuevo descubrimiento lo golpeó. Una referencia críptica en las páginas del diario de su abuelo mencionaba una iniciativa local que había sido hundida en el olvido, un proyecto que podría servir como base para su competencia. Esa revelación fue un golpe de aliento. Ahora, no solo competiría por su futuro, sino también para revivir el legado de su abuelo. Pero, con cada paso que daba, la presión aumentaba. ¿Sería suficiente para enfrentar nuevamente los fantasmas del pasado? La respuesta estaba al alcance de su mano, pero el reloj seguía corriendo. Y mientras se preparaba para el mayor desafío de su vida, la pregunta que estimulaba su mente lo mantenía despierto: ¿realmente podría transformar su historia en la del cambio que tanto deseaba ver? El aroma del café recién hecho perforaba el aire, invitando a Alejandro a despejar la niebla de su mente. Se encontraba en su pequeña cocina, desesperadamente tratando de ordenar los fragmentos de su proyecto. Las hojas desordenadas sobre la mesa hablaban de su lucha interna, cada cifra y cada testimonio que quería incluir parecía perderse en un mar de dudas. Miró el viejo diario de su abuelo, su símbolo de esperanza y perseverancia, y sintió que la presión iba incrementando. Las horas avanzaban rápidamente. Intentó escribir, pero las palabras se escaparon de su mente como arena entre los dedos. Las críticas que había recibido volvían a atormentarlo. Sin embargo, no podía dejar que eso lo mantuviera inerte. Se obligó a enfrentarse a sus temores. Cada crítica era una oportunidad para aprender y mejorar. Pensó en el proyecto olvidado que había encontrado, el que su abuelo había comenzado a vislumbrar. La idea original de su abuelo lo electrificó. Esa jamás podría ser un mero proyecto académico. Era el vehículo perfecto para amalgamar la historia personal con experiencias de personas que habían atravesado por dificultades en la atención médica. Inspirado,
Alejandro encontró el camino hacia una justa narrativa, comenzó a esbozar su presentación, trazando cuadros y conexiones entre las historias que le llegaban. La luz del amanecer se coló por la ventana, iluminando su papel lleno de notas. Se percató de que su enfoque no era solo sobre datos fríos, sino sobre las vidas que habían sido afectadas. Tal vez no se trataba de su abuelo, sino de todos aquellos que habían luchado en un sistema que parecía estar en su contra. Entre líneas, sentía que el proyecto empezaba a resonar con su voz, pero la lucha no solo transcurría en el ámbito académico. Su mente también lo confrontaba con un dilema moral: al mostrar estas historias, ¿realmente estaba ayudando, o solo exponía un dolor ya vivido? Reflexionó sobre cómo esto afectaría a las personas que compartieron sus historias con él. La duda se sentó en su vientre, pesando cada vez más. Así que, para aclarar las cosas, decidió hablar con ellos. Los protagonistas de las historias que lo inspiraban los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. Cada conversación lo llevó más cerca de la esencia del propósito que había estado buscando. Las mujeres y hombres con los que se reunió todo reflejaron esa lucha misma que él había sentido en su vida. Un hombre mayor, con ojos cansados pero llenos de determinación, habló sobre cómo había sido diagnosticado con una enfermedad por la que no podía permitirse el tratamiento. Esa mañana, el arrullo del café se había vuelto irrelevante, solo sus palabras eran sustento, un poderoso recordatorio de la realidad que enfrentaban muchos. A medida que recopilaba experiencias, su confianza comenzaba a despegar. El miedo no desapareció, pero se transformó en una voz más clara que lo instaba a seguir adelante a pesar de la presión. Cada paso dado, cada historia escuchada, lo acercaba un poco más a la entrega del proyecto, elevando su propósito por encima de la ansiedad inicial. Finalmente, la fecha de la presentación se aproximó y un nuevo desafío surgió. Durante una conversación final con una mujer que había perdido a su hijo debido a la falta de recursos médicos, Alejandro experimentó una conexión que lo desarmó. Su testimonio era desgarrador, pero confirmaba que su lucha valía la pena. Ella lo miró fijamente. «Es tu momento, Alejandro. No olvides que la verdad tiene la capacidad de sanar». Al despedirse de ella, un estallido de claridad iluminó su pensamiento. Había llegado el momento de enfrentar las voces críticas, no solo las que estaban afuera, sino las que llevaban tiempo resonando en su interior. La transformación de su historia en un cambio tangible estaba en sus manos. Se sintió impulsado por un último destello de determinación. ¿Sería esa la clave? Aquel instante había encajado todas las piezas, pero aún quedaba un paso crucial. Durante la presentación, debía dejar que su voz, evidenciada por las historias de aquellos que había conocido, resonara en la sala repleta de colegas y mentores. Alejandro se pararía frente a ellos, acusando el peso de sus recuerdos, pero también el impulso de la esperanza que había recopilado. Así, se dio el propósito, no solo mostrar sus hallazgos, sino traer consigo el eco de las voces que constantemente eran ignoradas. Con cada hoja que daba un giro hacia la presentación final, el miedo se transformaba en desafío, una nueva oportunidad se desdibujaba al horizonte. Y cuando llegó el momento real de la verdad, Alejandro se encontró preguntándose si realmente podría capturar el espíritu de esas historias en su presentación, o si, al final, su voz se ahogaría en el abismo de las críticas que tanto temía. Alejandro llegó el día de la presentación, su corazón latía con una intensidad que apenas podía soportar. En el camino hacia el auditorio, cada paso se sentía pesado, como si el destino mismo se hubiera apoderado de su cuerpo. Se había preparado de la mejor manera posible, desde las conversaciones con aquellos que habían inspirado su proyecto hasta las noches desveladas revisando y reescribiendo su exposición. Sin embargo, la ansiedad se anidaba en su pecho y lo llevaba a cuestionar su propia valía. Al entrar en la sala, una oleada de energía lo envolvió. Las miradas curiosas de sus colegas y mentores se centraron en él. Alejandro sintió que el aire se volvía denso. Recordó a la mujer que lo había instado a no olvidar el poder de la verdad, y en ese instante, encontró un pequeño resquicio de confianza. Se plantó frente a la audiencia y respiró profundamente, luchando contra el impulso de escapar. Comenzó a hablar, la voz un poco temblorosa pero firme. Cada diapositiva que proyectaba era un homenaje a aquellos cuyas historias había tenido la suerte de conocer. Las cifras y datos empezaron a fluir, pero pronto se dio cuenta de que no se trataba solo de información, se trataba de vida y lucha. Se permitió un momento de silencio y miró a sus compañeros, buscando conexiones en sus rostros. La primera historia que compartió fue la de aquel hombre mayor, que, a pesar de su dolor, había mostrado una resiliencia inquebrantable.
Y mientras narraba su relato, cada palabra cobraba vida y determinación. La pasión de Alejandro parecía resonar en la sala, convirtiéndose en su propio filtro contra el miedo. Con cada historia, con cada voz que resonaba en su presentación, se sentía menos como un estudiante en busca de aprobación y más como un portavoz de una verdad inquebrantable. Había momentos en que su propio corazón se quebraba al recordar las vivencias que había sido testigo. Sin embargo, en lugar de permitir que la tristeza lo abrumara, se concentró en la sabiduría que emanaba de esas vivencias. Su proyecto era más que un mero trabajo académico, era un grito de dignidad por aquellos que habían sido despojados de su voz. Mientras avanzaba, sintió un cambio palpable en la sala. La atención de su audiencia era palpable, no solo la escucha atenta, sino una conexión emocional que trascendía las palabras. Poco a poco, el peso de la autocrítica comenzó a desvanecerse. Alejandro entendió que su lucha era la de muchos, y que, a través de su entrega, lograba darles el lugar que merecían. Sin embargo, en un giro inesperado, una voz interrumpió su discurso. Era un colega que había cuestionado la relevancia de su trabajo en entregas anteriores. Un murmullo de inquietud recorrió la sala. Alejandro sintió que su corazón se hundía por un instante, pero rápidamente reaccionó. Sabía que esa era otra batalla que debía enfrentar. Miró a su interlocutor, y sin vacilar, respondió de manera serena y consciente, dejando claro cuánto valor tenía su proyecto por encima de las palabras duras. La interacción se tornó en discusión, pero Alejandro se sintió reforzado. Las preguntas que antes lo paralizaban ahora lo impulsaban a demostrar la validez de su trabajo y el impacto que podía tener en la atención médica. La audiencia comenzó a participar, mostrando interés genuino. Con cada respuesta, reconstruía su confianza de una forma que jamás había imaginado posible. Era un momento de transformación. El tiempo pasó volando. La presentación se acercaba a su fin, pero la humedad en sus ojos no se debía a la tristeza, sino al reconocimiento de que había logrado algo significativo. Alejandro había convertido su miedo en una plataforma que soportaba no solo su voz, sino la de todos aquellos que habían compartido sus historias. Concluyó y miró a su alrededor. Las ovaciones resonaron, y con ello, una nueva luz brilló en su interior. Había conquistado una primera etapa, pero sabía que su viaje no acababa ahí. Cada nueva crítica, cada pregunta o duda ahora serían vistas como oportunidades de crecimiento y así, el verdadero desafío comenzaba a asomarse en el horizonte. La satisfacción lo llenó, pero al mismo tiempo, un nuevo dilema se cocía en su interior. Había logrado captar la atención, sí, pero ¿había hecho lo suficiente? ¿Cómo podría continuar sumando voces a esta lucha por un sistema más compasivo y justo? ¿Realmente estaba preparado para llevar este proyecto más allá de las cuatro paredes de un aula? El eco de esas preguntas lo comenzó a perseguir. Mientras la sala se demolía en aplausos, Alejandro sabía que su historia, su proyecto, apenas empezaba. La verdadera batalla no solo era con las voces ajenas, sino con su propio miedo a no ser suficiente en un mundo que tanto lo necesitaba. ¿Sería capaz de llevar esta lucha más allá de su propia experiencia? La incertidumbre lo envolvió de nuevo, empujándolo hacia un futuro que ya no podía ignorar. La noche transcurrió sin descanso en la mente de Alejandro. Los ecos de sus palabras seguían vibrando en su interior mientras caminaba hacia su hogar. Aunque había recibido elogios y la validación que tanto anhelaba, un incesante diálogo interno comenzó a fraguar pensamientos inquietantes. Se cuestionaba si verdaderamente había tocado las vidas de aquellos a quienes se había comprometido a representar. A la mañana siguiente, el peso de la responsabilidad lo despertó antes del amanecer. Era un nuevo día, una nueva oportunidad, pero la presión lo envolvía como una niebla extinguida. Repasó mentalmente los mensajes que había recibido tras su presentación. Había algunos que elogiaban su trabajo, pero en el fondo, su mente se centraba en la voz crítica que había surgido. Esa sensación de insuficiencia lo empujó a cerrar los ojos por un momento. Alejandro se dio cuenta de que su creciente ansiedad era un síntoma del deseo de hacer más. Se sentó en la mesa de la cocina y comenzó a escribir. Cada palabra era una forma de liberar su angustia, establecer claramente lo que quería lograr. Sus ideas brotaban, dibujando caminos que deseaba explorar. Sin embargo, entre esas líneas, una pregunta predominaba: ¿cómo podría escalar su proyecto hasta abarcar más voces y experiencias? Cuando llegó a su oficina, decidió abordar la interrogante de forma proactiva. Comenzó a investigar oportunidades de colaborar con profesionales del área médica y social. Las primeras horas fueron de mera exploración. Sin embargo,
Con cada artículo que leía y cada conexión que establecía, una chispa de motivación florecía en su interior. Se dio cuenta de que no estaba solo en su intención de mejorar el sistema, había un mundo de profesionales que compartían esa visión. Alejandro decidió entonces organizar una serie de reuniones con colegas motivados. Habló con enfermeros, administradores y otros médicos que habían experimentado desafíos similares en su práctica. Las discusiones fueron fructíferas, y aunque surgieron diferencias de opinión, cada encuentro reforzaba su creencia de que el diálogo era la clave. Reflexionó sobre cómo su primera presentación le había hecho ver la importancia de la comunicación abierta y cómo esa había sido la raíz del cambio emocional y profesional que había experimentado. Con el paso de las semanas, Alejandro se dio cuenta de que había comenzado a convertirse, de manera accidental, en un líder de pensamiento, no necesariamente de aquellas voces que siempre se escuchan, sino de aquellas que aún esperan ser escuchadas. Sin embargo, esa toma de conciencia también lo trajo de vuelta a la pregunta inicial que lo atormentaba: ¿era suficiente? Cada avance que lograba en su red se tornaba un peldaño hacia un futuro más esperanzador, pero aún sentía el peso de lo que no había logrado. Las preocupaciones eran permanentes. Su mente, dividida entre el entusiasmo de las posibilidades y el temor de no estar a la altura, empezó a acariciar la idea de un evento más grande, un simposio donde las voces diversificadas pudieran ser escuchadas, donde se pudieran crear propuestas concretas para el cambio. Pero un nuevo dilema surgió: cómo lograr que otros se unieran a su causa sin perder el enfoque en lo esencial, en el mensaje que había empezado a forjar con su proyecto. La incertidumbre lo empujaba hacia el borde del miedo a fracasar, pero también comenzaba a detectar destellos de claridad. Sabía que los siguientes pasos debían ser meticulosos, y el reloj parecía avanzar más rápido que su mente. La idea del simposio tomaba forma, pero había resistencias internas que debía examinar: su temor a la crítica, el agobio de la organización, y sobre todo, la posibilidad de que el evento no lograra el impacto deseado. Un día, tras una intensa jornada de trabajo, Alejandro se sentó nuevamente en su escritorio. Con determinación, empezó a bosquejar el proyecto del simposio. Cada palabra escrita era un enfrentamiento directo con su inseguridad. Con cada plano que desarrollaba, la visión se volvía más clara. No obstante, en medio de esa claridad, un sentimiento de agobio se arraigó en él. Mientras se adentraba en los pormenores de la planificación, comprendió que necesitaría apoyo real para hacer de su idea una realidad. Tenía que reunir a las voces adecuadas, pero, a su vez, ¿cómo podría garantizar que esta fuera una plataforma donde todos tuvieran voz sin ser secuestrados por egos y agendas personales? Su corazón se aceleró al pensar en la respuesta a esa pregunta, así como en la presión que conllevaba su decisión. Sabía que se encontraba a las puertas de enfrentar un nuevo desafío, uno que podría propiciar un cambio significativo en su entorno. Sin embargo, el miedo lo invadía porque, por primera vez, estaba a punto de asumir una responsabilidad que podría transformarlo a él y a otros, increíblemente, para siempre. ¿Sería capaz de llevar esta lucha más allá de sus propios miedos? ¿Podría convertirse en el ancla de un cambio colectivo? A medida que la noche caía, se sintió preparado para dar el siguiente paso, aunque la incertidumbre lo acosaba. Enfrentaría los retos, reforzaría su propósito, pero sabía que la presión por lograrlo aumentaba con cada día que pasaba. ¿Podría realmente convertirse en un catalizador de cambios sin perderse en el proceso? La inquietud lo sumía en un abismo de reflexiones mientras se embargaba en la construcción de su futuro profesional. Los días se fueron sucediendo, y con cada nuevo amanecer la presión se intensificaba. Alejandro se sumió en la planificación del simposio, sintiéndose cada vez más como un arquitecto de su propio destino. En su mente resonaba la pregunta que lo había perseguido desde sus primeras ideas: ¿era suficiente? Consciente de que su visión podía impactar más allá de lo que había imaginado, la incertidumbre se mezclaba con la necesidad de actuar. Durante un encuentro con un grupo de colegas, Alejandro decidió abrirse sobre sus inseguridades. Al compartir su visión, surgieron contribuciones valiosas y, con ellas, un renovado sentido de comunidad. La energía en la habitación era palpable, voces que antes estaban silenciadas empezaron a alzarse, cada una añadiendo matices a su sueño colectivo. Este despertar le permitió darse cuenta de que el verdadero poder de su idea radicaba en la colaboración, no en la culminación en solitario de su visión. Sin embargo, la sombra de la duda nunca se desvanecía del todo. Días después, mientras revisaba las propuestas, un mensaje de un crítico acérrimo surgió en su bandeja de entrada. Era un comentario abierto y despectivo, cuestionando la viabilidad de su proyecto, sugiriendo que no sería más que un evento vacío, sin sustancia ni impacto real. Con cada palabra, Alejandro sentía que un hilo de su confianza se deshilachaba.
podía realmente hacer frente a las críticas y permanecer fiel a sus convicciones. Fue en ese momento de crisis personal cuando decidió acudir a la mentoría. Buscó a un profesional, alguien en quien había confiado y respetado desde su formación. Se reunieron en una pequeña cafetería, un espacio que ahora se le antojaba como el escenario ideal para una conversación transformadora. Con cada sorbo de café, Alejandro compartió sus miedos y la carga de responsabilidad que lo abrumaba. El mentor, con la calma que le caracterizaba, lo instó a ver la crítica no como un ataque, sino como un mecanismo de crecimiento. Las opiniones no definen tu valor. Es la repercusión, el cambio que deseas traer, lo que realmente importa, le dijo. Esa conversación se convirtió en un faro en medio de la tormenta de sus pensamientos. Comenzó a tomar decisiones más firmes sobre el contenido y enfoque del simposio, dejando de lado las preocupaciones superficiales. Se enfocó en aquellos puntos que realmente podrían marcar una diferencia, y se dio cuenta de que poseía el conocimiento y la pasión necesaria para guiar esta cruzada sin temor a desvanecerse. Alejandro empezó a organizar la agenda del simposio, centrándose en las necesidades reales de los participantes en lugar de las expectativas de los críticos. Con cada nuevo orador que sumaba a la lista, se sentía más alineado con su propósito. Sin embargo, a medida que la fecha se acercaba, el estrés y la presión comenzaron a manifestarse físicamente. Descuidó su salud. Pasaba largas horas en la oficina, descuidando su alimentación y su descanso, convencido de que cada minuto contaba. En una noche particularmente intensa de trabajo, agotado y al borde del colapso, decidió hacer una pausa. Se sentó en su escritorio con una libreta y comenzó a escribir una lista de lo que significaba realmente para él ese simposio. Palabras como compasión, conexión y transformación emergieron de su pluma. En ese momento de introspección, comprendió que, más allá del evento y sus expectativas, había una misión que trascendía su persona, la de unir voces, crear puentes, construir un ecosistema en donde el diálogo y la empatía fueran la norma. Con el nuevo propósito renovado, Alejandro sintió que, aunque había perdido tiempo en trivialidades, no todo estaba perdido. La travesía que lo había llevado a este punto ahora brillaba con claridad. Entendía que sus propios miedos e inseguridades eran parte de un proceso de crecimiento necesario. Se le prometió a sí mismo cuidar de su bienestar, empoderar a otros y mantenerse fiel a su sueño incluso ante la adversidad. Mientras se recostaba en su silla, un correo inesperado captó su atención. Era una invitación para presentar su proyecto ante un grupo de líderes influyentes en el sector, justo antes del simposio. Su corazón latió con fuerza, el nervio de lo desconocido corrió por sus venas. ¿Sería esta la oportunidad que había estado esperando o un nuevo frente de desafíos? La respuesta tenía la resonancia del cambio en su futuro. El pulso de Alejandro se aceleraba mientras leía la invitación en su pantalla. En su interior, una batalla se desarrollaba. La ambición de presentarse ante líderes influyentes chocaba con el temor a la exposición, a las expectativas y las críticas que ese nuevo escenario pudiera implicar. Un sinfín de preguntas se agolpaba en su mente. ¿Estaba realmente listo para asumir tal responsabilidad? ¿Tendría algo de valor que ofrecer a aquellos que habían alcanzado su estatus por méritos propios? Decidió no dejar que el miedo lo paralizara. En lugar de sucumbir a la duda, comenzó a prepararse. Aún aturdido por la incertidumbre, se sumergió en investigaciones y ensayos, buscando en cada rincón de su memoria y experiencia aquellas ideas que podrían resonar en la audiencia. Sin embargo, el proceso no fue fácil. Las horas de estudio se transformaron en noches de insomnio, en las que las palabras se mezclaban en su cabeza. Buscaba la perfección, y esa búsqueda se volvió una carga más, un eco constante que le recordaba su deseo de ser relevante. A medida que se acercaba el día de la presentación, se dio cuenta de que había perdido la perspectiva de lo que realmente quería transmitir. En su afán por impresionar, había olvidado la esencia de su misión, compartir conocimiento y crear conexiones. Fue entonces cuando decidió tomar una decisión radical. Se sentó y escribió un nuevo guión, uno que emanaba autenticidad, coraje y vulnerabilidad. No se trataría de una exposición técnica, sino de una narrativa personal que reflejaba su transformación y su pasión por el cambio que quería generar. Con esta atención renovada en su historia, Alejandro sintió que la presión disminuía. Comprendió que la conexión emocional era más poderosa que cualquier dato o estadística. Esa revelación se convirtió en un baluarte interno, lo que le permitió ver su propio valor en el proceso. Dejó de intentar ser el experto que pensaba que debía ser y se convirtió en el narrador de su propio viaje. Cuando finalmente llegó el día de la presentación, tenía claro su propósito.
Se ajustó la chaqueta, respiró hondo y atravesó la sala. La tensión en el aire era palpable, pero no era el nervio que había sentido anteriormente, era una mezcla de emoción y determinación. Enfrentó a los líderes con una confianza que no sabía que poseía, y al comienzo de su charla, se permitió ser vulnerable, compartir sus miedos e inseguridades. La audiencia escuchaba con atención, y en ese mismo instante, comprendió que había encontrado una voz auténtica en medio del ruido de sus temores. Los aplausos que siguieron a su presentación fueron ensordecedores. Sentía que cada resonar era una validación de su trabajo y de su crecimiento personal. Sin embargo, no fue el reconocimiento lo que más le impactó, fue un comentario de una de las líderes presentes. Al finalizar, se acercó a Alejandro y le dijo: «Tu capacidad para compartir tu historia resuena en nosotros. No todos se atreven a ser tan honestos». Esa frase le iluminó la mente. La validación que buscaba estaba en la sinceridad, en mostrarse como era realmente. La autenticidad era su mayor fortaleza. A partir de ese momento, Alejandro supo que podría vivir su vida profesional de una manera que nunca había imaginado, abrazando su verdad sin miedo a ser juzgado. No obstante, a medida que abandonaba la sala, una inquietante sensación de incomodidad se apoderó de él. A la vuelta del pasillo, se encontró con su crítico más acérrimo, quien lo miraba con expresión indeleble. Sin poder evitarlo, sintió que el ciclo de la inseguridad se volvía a activar. ¿Estaría listo para enfrentar a su antagonista? La confrontación que tanto había evitado ahora parecía inevitable, y sus pensamientos giraban en torno a una nueva pregunta: ¿podía soportar la verdad detrás de la crítica, cuando había comenzado, por fin, a abrazar su propia voz? Alejandro se detuvo en seco al ver a su crítico frente a él. El suelo pareció ceder bajo sus pies. La misma persona que había cuestionado su capacidad y ridiculizado sus ideas estaba allí, con una expresión que le resultaba familiar, la mezcla de desdén y curiosidad que siempre lo había desestabilizado. «Vaya», dijo su crítico con un tono irónico. «No esperaba verte aquí. Debes sentirte bastante satisfecho tras esa presentación». La forma en que hablaba, como si cada palabra estuviera impregnada de una crítica velada, provocó un impasse en el ambiente. Alejandro sintió como sus muros internos se levantaban en defensa. ¿Por qué debía permitir que esa voz lo afectara nuevamente? Sin embargo, no iba a dejar que la inseguridad lo dominara. Respiró profundamente y miró a los ojos de su antagonista. Se dio cuenta de que enfrentarlo podía ser una oportunidad para el crecimiento personal, no solo un obstáculo. Recordó el poder de su relato, la autenticidad que había expresado. Había compartido sus miedos, sí, pero también su pasión y su compromiso con el cambio. ¿No merecía también un espacio para afirmar su valía frente a aquellos que intentaban apagar su luz? «Gracias», dijo Alejandro, manteniendo la mirada firme. «Tu crítica me ha empujado a mejorar, incluso si no siempre ha sido fácil de escuchar. Pero, hoy decidí que voy a ser el narrador de mi propia historia». A medida que pronunciaba esas palabras, sintió un torrente de energía recorriendo su ser, cada sílaba le proporcionaba fuerza y propósito. Su crítico frunció el ceño, pero Alejandro continuó, sintiéndose impulsado a liberar todo el potencial acumulado en su interior. «Me he dado cuenta de que la aceptación de la vulnerabilidad es lo que realmente convierte a una persona en un líder. Así que gracias por motivarme a encontrar mi voz auténtica». En ese instante, notó que la mirada de su crítico se tornaba inquisitiva, como si le mostrara una faceta desconocida de él. Era posible que la autenticidad pudiese paralizar la crítica, hacerla irrelevante. La incomodidad se colaba entre ellos. En la pausa que siguió, Alejandro entendió. La crítica, en su esencia, no era más que una proyección de inseguridades ajenas. Aceptar su propia voz significaba dejar las inseguridades de otros fuera de su espacio. Al caminar hacia su propio crecimiento, de alguna manera, había comenzado a desarmar las dudas de quienes lo rodeaban. Sin embargo, a medida que avanzaba por el pasillo, una reflexión inquietante le invadía la mente: ¿podía haber una parte de la crítica que realmente necesitaba escuchar? Aunque había creído haber superado sus inseguridades, él sabía que el autocrecimiento también era reconocer las limitaciones propias. Esa idea lo llevó a un nuevo dilema: ¿era posible que tras esa voz crítica existiera un verdadero consejo, una lección que había estado ignorando? Alejandro sintió un eco de determinación mientras consideraba su próximo paso. Algo dentro de él le decía que debía enfrentar este dilema, evaluar qué había aprendido realmente de su crítico. Sin embargo, una certeza flotaba en su interior: ya no permitiría que el miedo lo definiera así,
con el pecho lleno de convicción, se dirigió hacia su oficina, dispuesto a analizar cómo podría convertir esa crítica en una herramienta de mejora personal. Sabía que debía ser valiente, no solo en compartir su historia, sino también en escuchar lo que otros tenían que decir. Y mientras reflexionaba sobre estos nuevos descubrimientos, una pregunta resonó en su mente: ¿estarías realmente dispuesto a abrirte a nuevas interpretaciones de tu verdad? La búsqueda de respuesta se había iniciado, pero Alejandro pronto se enfrentaría a un nuevo obstáculo que desafiaría incluso más su propio viaje personal. La próxima prueba no sería solo externa, sería la reflexión interna que podría definir su futuro. Un silencio profundo le envolvió a medida que Alejandro entraba en su oficina. Cada paso resonaba en las paredes, como un eco de su reciente confrontación. Sus pensamientos giraban en torno a la crítica y la posibilidad de que, en sus palabras, hubiera algo más que hostilidad. Había una brecha entre su autopercepción y la versión que los demás podían tener de él. Con ese dilema palpitando en su mente, se sentó en su escritorio, donde las hojas aún estaban esparcidas, como si esperaran la chispa que las reviviera. Tomó una respiración profunda y se encontró mirando el reflejo apagado de la ventana. Habría sido más fácil ignorar el desafío que había recibido, el doloroso eco de las palabras de un detractor. Sin embargo, sabía que evitar la incomodidad era un camino seguro hacia el estancamiento personal. Alejandro se preguntó, ¿qué parte de esa crítica merecía ser escuchada? En lugar de aferrarse a la resistencia, decidió adoptar un enfoque más analítico, comenzó a escribir. No era un ejercicio sencillo, cada palabra que plasmaba revelaba no solo sus inseguridades, sino también el deseo de avanzar. Sus dedos se movían sobre el teclado, creando una narración sobre su mayor desafío: construir una realidad en la que su voz y sus emociones fueran válidas. La vulnerabilidad que había abrazado frente a su crítico se extendía ahora hacia un proyecto más ambicioso: la creación de un podcast donde pudiera compartir no solo sus logros, sino las lecciones detrás de ellos. Cada episodio sería un fragmento de su viaje, un espacio seguro para discutir los miedos y las victorias. Mientras escribía, la energía que había sentido en su confrontación floreció. Esta acción de documentar sus pensamientos se convertía en un acto de liberación. El relato que formaba no solo era para los demás, era un balm para su propio ser. Pero, al mismo tiempo, sintió el zumbido de la duda. ¿Quién querría escuchar la experiencia de alguien que había sido blanco de críticas? Aquella voz interna intentaba oscurecer su progreso, pero él se mantuvo firme, desafiándola. La decisión de grabar el primer episodio se convirtió en un cambio de paradigma. Alejandro se comprometió a dar el primer paso hacia ser no solo un comunicador, sino un facilitador de diálogo. Comprendió que compartir su vulnerabilidad podría abrir puertas a otras personas que enfrentaban dificultades similares. Las críticas estaban ahí, sí, pero existían para confrontarlas y aprender, no para dejarse abatir. Ya no podía volver atrás. Así que sin más dilaciones, se preparó para grabar. La cámara se encendió, las luces se ajustaron, y al mirar el lente, una calma lo envolvió. Empezó a hablar, y mientras las palabras salían con autenticidad, se dio cuenta de que cada sílaba era, de alguna manera, un acto de resistencia. Poco a poco, la certeza se abría paso: su historia importaba, tanto como la de cualquier otro. Sin embargo, mientras avanzaba en su relato, un sonido extraño interrumpió su flujo, un mensaje titilante en su computadora. Era una notificación de su crítico. El miedo le revoloteó en el estómago una vez más. Al abrir el mensaje, se encontró con un enlace a una conferencia de desarrollo personal que se celebraría pronto. La invitación venía acompañada de un comentario enigmático: quizás deberías escuchar a quienes han tenido éxito. Esa insinuación lo desconcertó y desató un nuevo torrente de preguntas. ¿Era el autocrecimiento un camino que debía recorrer solo, o había un conocimiento valioso que sus críticos tenían para ofrecer? Con un momento de tensión palpable, Alejandro contempló la próxima decisión. Debía elegir si desestimar esa invitación o dar un paso más en su proceso de adquisición de conocimiento. La búsqueda de su verdad y la reflexión sobre el consejo del otro llamaron profundamente a su atención. Estaba a punto de tomar un nuevo rumbo, pero la decisión de asistir a esa conferencia podría cambiarlo todo, y no estaba seguro de estar preparado para lo que podría descubrir. ¿Se atrevería a abrirse a nuevas voces, incluso a aquellas que antes desestimó? La incertidumbre se cierne en el aire, y su viaje de autodescubrimiento está lejos de haber terminado. Alejandro se encontró en una encrucijada, tanto profesional como personal.
La invitación a la conferencia de desarrollo personal resonaba en su mente, no solo como una oportunidad de aprendizaje, sino como una puerta abierta a la posibilidad de una transformación más profunda. Aquel eco familiar, el que había experimentado en la sala de presentaciones, lo instaba a seguir adelante, a no dejar que el miedo a sus críticos interrumpiera el crecimiento que había comenzado a cultivar. Decidido, confirmó su asistencia y se arrojó de lleno a prepararse para el evento. Los días previos a la conferencia fueron intensos. Alejandro sumó horas de investigación sobre los ponentes, recopilando estrategias que habían transformado vidas y carreras. La ansiedad que al principio lo envolvía empezó a convertirse en emoción ante la posibilidad de conocer a personas que compartían su visión. Aprendió a canalizar la inquietud, a ver cada momento como una oportunidad para reafirmar su historia y encontrar nuevas maneras de contarla. Cuando finalmente llegó el día de la conferencia, la atmósfera estaba cargada de energía colectiva. Al entrar en el auditorio abarrotado, sintió como los latidos de otros asistentes resonaban en sincronía con los suyos. Las charlas inspiradoras lo cautivaron, cada orador compartía sus propias batallas y victorias. La vulnerabilidad se hizo palpable, cada historia un espejo que reflejaba su propia lucha. En ese espacio, se dio cuenta de que estaba rodeado de personas que sostenían inquietudes similares a las suyas. Al finalizar el evento, una de las presentadoras se acercó a él. Era conocida por su trabajo en la inclusión en el sector de la salud y no solo era un referente, sino alguien que había retado el status quo. Con una sonrisa, le preguntó sobre su proyecto y la idea del simposio que estaba organizando. Alejandro se sintió a la vez desarmado y emocionado al compartir sus ambiciones. La mujer escuchó atentamente, sus ojos brillaban con la propia pasión que él sentía. Tu historia es más relevante de lo que crees, y tienes el poder de inspirar cambios en el sistema, le comentó. Lleno de energía y renovada confianza, Alejandro sintió que estaba listo para dar otro paso adelante, quizás había llegado el momento de llevar su simposio un escalón más arriba. Se atrevió a plantear la idea de colaborar con la presentadora en su evento, integrando a voces que habían sido marginadas en el sector salud. Aunque el temor a la exposición lo acechaba, entendió que su inseguridad era parte del camino hacia su crecimiento. Es posible que este evento se convierta en el catalizador que tu comunidad necesita, le dijo ella, siendo esa una verdad que resonaba profundamente en su interior. Alejandro se sumergió de lleno en la organización del simposio, colaborando no solo con ella, sino con otros profesionales que conoció en la conferencia. La red de motivos se expandió, y con ella, el compromiso de hacer una diferencia comenzó a tomar una forma tangible. Cada reunión, cada intercambio de ideas, se sentía como un paso firme hacia una realización que antes parecía inalcanzable. Los nervios que antes lo paralizaban comenzaron a reemplazarse por un sentido de propósito claro y potente. No obstante, los viejos ecos de la crítica seguían susurrando al fondo de su mente, pero ya no errando en búsqueda de su seguridad, sino impulsándolo a despacharlas. Cada comentario despectivo se transformó en una lección, la voz de su crítico se convirtió en un recordatorio de que el verdadero crecimiento surgía del desafío. Decidió que iba a hacer de su vulnerabilidad su mayor fortaleza, y así, mientras se acercaba la fecha del simposio, su confianza comenzó a consolidarse en un nuevo nivel. Finalmente, el día del simposio llegó. Un auditorio repleto de personas que compartían su visión y su compromiso por enfrentar las inequidades en el sistema de salud se convirtió en su escenario. En esa jornada, no solo presentó los hallazgos de su proyecto, sino que también facilitó una discusión abierta, permitiendo a los asistentes compartir sus propias historias y experiencias. Alejandro experimentó una transformación reveladora en cada voz que se hacía escuchar, comprendiendo que su rol era el de un facilitador, un catalizador. Al finalizar el evento, el eco de la sala reverberó con aplausos y gratitud. La validación que había anhelado no provenía solo de los elogios, sino de la conexión profunda forjada entre todos los presentes. Alejandro salió del auditorio con una sensación de realización que nunca había experimentado. Había logrado no solo visibilizar su propio camino hacia la medicina, sino también elevar las historias de aquellos que enfrentaban desafíos similares. Miró el horizonte, sintiéndose finalmente liberado de las sombras que una vez lo perseguían. Reconoció que su lucha, que había parecido interminable, no solo había significado un triunfo personal, sino que también había inaugurado un inicio lleno de esperanza para otros. Alejandro había comprendido que el poder de su historia, junto con las historias de quienes lo rodeaban, podría transformar realidades. Esa jornada lo había reafirmado como un verdadero agente del cambio. Ahora, más que nunca, Alejandro se sentía en control de su destino.
Había conquistado sus miedos y había aprendido a abrazar su historia con orgullo. La visión de su abuelo, el legado de amor y sacrificio, había encontrado su camino en la nueva vocación que él había cultivado. Con una sonrisa en el rostro, se comprometió a seguir adelante, a escuchar, a aprender y, sobre todo, a ser la voz que había anhelado ser. Su viaje no había terminado, apenas comenzaba. Alejandro alzó la vista hacia el futuro, decidido a navegar cada desafío que se presentara, transformando cada obstáculo en una oportunidad para crecer y avanzar, tanto para él, como para todos aquellos a quienes había decidido servir. No esperen ni un segundo más. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de fortalecer esta comunidad. Actúen ahora,